Bien, veamos cuál es el impacto que tiene la violencia contra la niñez. En América Latina, el 87% cree que el impacto de la violencia contra la niñez puede manifestarse durante la vida adulta o en relaciones sociales. En Perú, menos creen eso, es el 78%. ¿Será que cuando nosotros crezcamos, si crecimos en un ambiente en donde nos humillaban, en donde éramos castigados físicamente, no vamos a reproducir eso? En la conversación nos decía el caballero, la escuela que uno recibe para la crianza es la propia crianza que uno recibió. No hay manual. Entonces, muy probablemente las herramientas que vamos a aplicar son exactamente las mismas que nosotros recibimos. El modelaje de los modelos de crianza que tenemos es el que recibimos en nuestro hogar y muy probablemente vamos a reproducir eso. Si nos pegaron, nos gritaron, nos dijeron cosas feas, muy probablemente cuando estemos grandes eso lo vamos a hacer y probablemente querés resistirte, pero si no tenés las herramientas de una crianza positiva es muy difícil cambiar ese patrón. 89% de las personas encuestadas coinciden en que la violencia contra la niñez tiene un efecto negativo sobre la salud de los niños y las niñas. Y eso sí que es cierto. Acá en el Perú menos personas creen eso, el 80%. Pero lo cierto del caso es que un niño que está sometido a estrés tóxico reduce sus capacidades cognitivas y de desarrollo. Normalmente su desarrollo escolar disminuye en comparación con un niño que está creciendo en un ambiente que le resulta estimulante y positivo. El 89% coincide en que la violencia contra la niñez tiene un efecto negativo sobre su educación. Y la mayoría de los niños y niñas que salen de los colegios y salen de las escuelas o que ni siquiera entran, es precisamente porque están en un ambiente que no les promueve su autoestima y su valía. Veamos ahora, los peruanos perciben mayor impacto del castigo físico entre los niños y las niñas. Aquí lo que estamos haciendo es ponderar 19 tipos de violencia y que les estamos preguntando, ¿tiene un alto impacto o un bajo impacto? Entonces, en la barrita naranja, cuando vemos el 75% de los latinoamericanos creen que el castigo físico tiene un alto impacto contra los niños y las niñas. En Perú están por encima de la media regional. Más gente cree que esto tiene un alto impacto y eso nos alegra porque reconoce que hay conciencia en torno a la gravedad del problema. Es el 83% de los peruanos que creen que ahora sí tiene un impacto alto. En Colombia es menos y en El Salvador, nuevamente, uno de los contextos más violentos, al igual que en Honduras, el impacto no es tan alto. Eso quiere decir que la gente lo condona, lo deja pasar, ¿verdad? Vamos a ver ahora algunos mitos y realidades en cuanto a la violencia contra la niñez. Les decía al principio de esta exposición que tendemos a creer que los problemas están afuera y es que eso es un problema de fulanito, fulanita, si en esa casa cómo maltratan a los chiquitos y a las niñas, pero en mi casa jamás. Y eso es una conducta muy humana. Tendemos a empujar hacia afuera y atribuir a causas externas la violencia contra la niñez y no admitimos que es un tema que puede estar en la intimidad de nuestra casa, dentro de nuestras paredes. El 55% de los latinoamericanos opina que la violencia ocurre fundamentalmente en espacios públicos y en la calle. Eso es un problema afuera. La violencia está afuera. Y sin embargo, en el caso de los peruanos, vemos que eso va a 53%. También lo empujamos hacia afuera. El 13% cree que la violencia ocurre en los lugares en el transporte público. En México es un tema bastante serio. Cuando usted va en el metro o en el bus es muy, muy común que haya algún tipo de agresión, desde tocamientos indebidos, abuso, ¿verdad? Contra los niños y las niñas, el no dejar que ellos se suban y demás en el transporte público, pero nuevamente hacia afuera. En la escuela, un 13%, y el 10% en el hogar, y con menor medida en las iglesias. Se percibe la escuela y el hogar como el lugar seguro. Un mito. Un mito. ¿Por qué? Las cifras nos dicen que todos los días 220 niños y niñas mueren producto de la violencia doméstica en la casa, en América Latina. Hoy, mientras ustedes y yo estamos aquí, sabemos que vamos a completar la cifra de 220 niños y niñas que van a morir producto de violencia en sus casas. No tuvieron ni que abrir la puerta, no tuvieron que salir, no interactuaron con nadie, no andaban en transporte público, murieron en sus casas. Es un mito.
La violencia está sucediendo en nuestras casas. Acá en Perú, 7 de cada 10 niños entre los 9 y los 11 años han dicho que han sufrido violencia en su casa o bien abuso psicológico. Y sube de 8 a cada 10 cuando se trata de adolescentes. La violencia está sucediendo en casa. Nos da vergüenza admitirlo, pero sucede en nuestras casas. El tema es si como sociedad vamos a tener la valentía de eliminar de una buena vez por todas este problema, en lugar de seguir empujándolo a la calle y diciendo que está en el transporte público y que pasa en los parques. Por supuesto que ocurre en la esfera externa, pero mayoritariamente sucede en las casas. Otro mito. Bueno, y aquí vemos los datos nuevamente de los países, en los lugares en donde se ve, y por supuesto que vemos entonces como Perú identifica que 53% en otros lugares fuera de la casa y en menor medida en los locales religiosos. En cuanto a las causas de la violencia, eso es muy importante. ¿Qué es lo que lo detona? ¿De dónde viene la violencia? Los latinoamericanos pensamos mayoritariamente, en un 81%, que el alcoholismo y la drogadicción es la causa principal de la violencia. Porque alguien llegó tomado y viene, por supuesto, en un estado alterado de la conciencia. Y después 79% creemos que es abuso por víctimas anteriores y después la falta de conocimiento. Llamativamente aquí en Perú se reconoce que la primera causa de violencia contra la niñez es el abuso perpetrado por personas que fueron víctimas. Se reconoce aquí en Perú, 77% de las personas encuestadas, que hay un ciclo de la violencia que está persistiendo. Entonces, si fue una víctima, probablemente yo voy a agredir a la otra persona. Es más, me está agrediendo una persona que fue víctima. Estamos reconociendo claramente eso, lo cual es algo positivo. Queremos llegar al ideal, que es eliminarlo, pero el reconocer que precisamente el abuso perpetrado por otras personas que ya fueron víctimas es por supuesto que un avance muy relevante. Y por supuesto que hay otras causas como la pobreza, el crimen organizado, etcétera. Otro mito. Menos de la mitad de los latinoamericanos piensa que la violencia contra la niñez no tiene efectos económicos. En Perú, ese dato es del 44%. Lo cierto del caso es que el costo de la violencia contra la niñez se ha estimado en 7 billones. Eso quiere decir 7 millones de dólares. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? En servicios de seguridad, en atención médica, en hospitalizaciones, en ausencias escolares, en ausencias en el ámbito productivo. Si pudiéramos sumar todo eso, se estima que son 7 billones de dólares, un estimado entre el 7 y el 11% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Peor aún, los estudios más recientes lo que han demostrado es que América Latina ha reducido a la mitad su capacidad de poder aumentar su capital humano. Se ha ralentizado la capacidad de formar a toda una generación de jóvenes que participen en esos segmentos de la economía altamente competitivos y productivos. ¿Qué estamos haciendo? Condenándolos a la pobreza. También tiene un efecto económico. La violencia condena a la pobreza y a la postración material y económica a los niños y a las niñas y a su descendencia. Esa es parte del ciclo. Y estamos viendo en nuestra región cómo nuestras economías se han ralentizado y cómo les está costando crecer, porque no estamos produciendo lo que las economías requieren para ser más competitivas. Ya lo estamos viendo, pero esta es nada más el ejercicio de comprobación de ese mito, que no tiene efectos económicos cuando claramente los tiene. Hablemos ahora un poco de las soluciones. Espero no haberlos abrumado con un esfuerzo de dimensionar el tamaño y el impacto, la magnitud del tema de la violencia contra la niñez, pero hablemos ahora de cuáles son algunas de las soluciones. Le preguntamos también a las personas que encuestamos qué es necesario, dado que la percepción de la violencia aumenta y que se percibe como un impacto significativo contra la niñez. La población nos dice que aspiran a más acciones. De hecho, 88% opina que debe hacerse más para proteger a la niñez de la violencia con sus comunidades. Aquí en Perú, 9 de cada 10 peruanos opina que debe atenderse la violencia contra la niñez como una prioridad.
Y en ese sentido, señor congresista, agradecemos el hecho de que usted esté poniendo el tema sobre el tapete para que sea una prioridad. Y esperamos que cada uno de ustedes contribuya junto con World Vision. Ahí es cuando decimos necesitamos a todo el mundo para mantener el tema en discusión. No podemos seguir silenciando a los niños y las niñas. 9 de cada 10 peruanos nos está diciendo que esto debe ser una prioridad y no podemos cejar en nuestros esfuerzos. 46% de los latinoamericanos coinciden en que los niños en su país deberían tener acceso a servicios y organizaciones que los asisten si enfrentan una situación de riesgo. Me comentaba esta mañana el señor director nacional que en este momento el presupuesto nacional para temas de violencia es si acaso el 1% del presupuesto nacional. Si acaso el 1% del presupuesto nacional. Y si vamos a temas de prevención de la violencia es el 5% de ese 1%. ¿Cuánto? El mínimo, cuando la gente nos está diciendo debería ser una prioridad. Y no existe una partida presupuestaria que le dé contenido a las instituciones del sistema de protección para efectos de poder darle ahora sí viabilidad a este sistema. Sería engañarnos y sería seguir mintiéndonos a nosotros mismos que estamos protegiendo a los niños y las niñas si no tenemos contenido. Sin presupuesto no hay derechos. Y ese es el movimiento que queremos impulsar con ustedes de la sociedad civil, con el señor congresista, con el señor embajador, con los medios de comunicación, con absolutamente todo el mundo. Este tema tenemos que ponerlo sobre la palestra. Bien, en cuanto a la efectividad de las instituciones, les comentábamos que la mayor parte de los latinoamericanos confían en las familias como ese nicho en donde se puede combatir la violencia contra la niñez. La más efectiva es la familia. Nosotros creemos en eso también. Y como organización, por eso, promovemos la crianza con ternura. Queremos cambiar los patrones de crianza, que sean positivos, en donde la autoridad se ejerza sobre la base de la disciplina, tu valor personal y no sobre la humillación y el miedo. Por supuesto que también hay otras capas como los trabajadores sociales y demás, pero hay un descrédito importante en cuanto a gobierno y policías. ¿De quién es la responsabilidad de que los niños y las niñas se enrolen en el crimen organizado? Como tendemos a tirar la violencia hacia afuera, pues entonces le echamos la culpa a los padres de familia, al gobierno y a la pobreza. Sí. Habíamos dicho que en una buena cantidad de los casos la violencia ocurre dentro de la casa. Sí, por supuesto que los padres de familia, pero también las estructuras de familia extendidas tienen responsabilidad. Abuelo, abuela, tíos, tías, pero también, por supuesto, que el sistema educativo. Los mismos niños y niñas ahora están reproduciendo eso. 85% de los entrevistados creen que la violencia contra la niñez podrá eliminarse en algún momento de sus vidas. No perdemos la fe. Aquí en Perú tenemos un poquitito menos de fe, es un 82%, 3 puntos menos, pero no queremos que la gente renuncie a esa aspiración de poder reducir la violencia y eliminarla por completo. Ahora, ¿cómo y qué es necesario para eliminar la violencia contra la niñez? ¿Cómo, por ejemplo, abordarse el involucramiento de los niños en el crimen organizado? 77% de los encuestados dijeron que invirtiendo más en prevención. Para invertir necesitamos presupuesto. Para invertir necesitamos presupuesto, por eso insistimos en ese tema y gracias a Dios por todo el apoyo que hemos recibido, pero este tema no lo vamos a soltar. Un 18% dice aumentando los castigos. Esa es una tendencia peligrosa porque nuevamente en muchas ocasiones lo que se tiende a hacer es que una víctima de violencia, muchos de los niños y las niñas que están enrolados en crimen organizado son víctimas per se de la violencia. ¿Y cuál es la receta que queremos aplicarle? Más castigo. Van para la cárcel, a la escuela del crimen. Todo lo contrario, la prevención. Aquí en Perú, en realidad, la gente no pide tanto castigo. Aquí se reduce del 18 al 13%. ¿Qué sugieren también los entrevistados? Mayoritariamente incrementar la conciencia sobre la violencia en los medios de comunicación para prevenirla, lo que hablábamos sobre la calidad de los contenidos. Y por supuesto que incrementar la conciencia de la violencia contra los niños y las niñas mediante los medios, que servirá para incrementar la incidencia de casos a futuro. Lo que queremos es cambiar la calidad de los contenidos y la información que se está dando en los medios de comunicación. Y cerrar nada más agradeciéndoles
pidiéndoles que cada uno de ustedes se convierta en un amplificador y un multiplicador de este llamado. Necesitamos a todo el mundo, al gobierno, a las agencias, a la sociedad civil, a las empresas, a las iglesias, a personalidades de la farándula. Ustedes acaban de clasificar al Mundial de Fútbol, felicidades. Bueno, también hasta los futbolistas, a las personas que tienen influencia de todo tipo en la sociedad, la academia y los medios de comunicación para eliminar la violencia contra la niñez. Todos, el vecino, la vecina, pero ante todo, cada uno de ustedes. Quien guarde silencio y calle ante un signo de violencia contra un niño o una niña es cómplice de esa muerte, es cómplice de ese dolor y es cómplice de que estemos asfixiando los sueños de toda una generación. Muchísimas gracias y de verdad que agradecemos infinitamente su atención en este día. Realmente las cifras nos perturban un poco, pero a la vez también creemos que hemos empezado el cambio. Hemos planteado hacerlo y hacerlo en conjunto, no solos y solas. Tenemos el grato honor de contar con un distinguido panel que ahora nos va a acompañar y vamos a empezar esta parte, si es que vamos a tener... Vamos a hacer el cambio entonces, por favor. Invitamos a la doctora Mari Carmen Santiago, a la directora Patricia Ames, a Emily Chuco, una representante también de los niños, niñas y adolescentes de la red Analit, para estar presente en esta reunión. Igual, el congresista también es parte de este panel, por favor. No se nos escape. Así que invitamos, entonces, creemos que esta es una oportunidad para escuchar también a distinguidos expertos, políticos y investigadores que nos puedan comentar este aspecto. Estaba tu foto. Sí, sí. Por favor. Queremos reconocer también la participación de los diferentes ministerios que nos están acompañando: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también a los representantes del Concilio Nacional Evangélico del Perú que nos acompañan, a los CONNAS, los niños, niñas organizados que son representantes en sus comunas y por eso también están presentes. Aquí nos han dignado con su presencia, que son los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes en los gobiernos locales, y que queremos darles un saludo también a ellos porque están aquí con nosotros y nosotras. Entonces vamos a empezar este panel para comentar esta presentación y este estudio que se ha venido realizando. Vamos a tener 10 minutos, quién sabe, ya por la hora. Le vamos a robar un minuto. Le vamos a robar un minuto a cada panelista, 9 minutos para poder comentar el estudio, y luego tendremos una ronda de preguntas en sus folders. Podrán encontrar unos formatos para hacer las preguntas que crean conveniente y también dirigirlas a quien les parezca. Además, el estudio también tenemos un resumen ejecutivo que está en sus carpetas. El congresista Guido Lombardi, él es periodista, abogado y político, doctor de Historia, con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente congresista por el Partido Oficial de Gobierno, Peruanos por el Cambio, y él es muy conocido en el medio, en las comunicaciones, ya que ha estado y es conductor de programas periodísticos, tanto de radioprogramas del Perú y un columnista regular del periódico Perú 21 y otros más que ya lo conocemos. Muchas gracias, don Guido Lombardi, por acompañarnos y le cedemos la palabra para comentar este estudio. Bueno, yo tuve una parte introductoria, me quedo muy impresionado por algunas de las cifras que nos han proporcionado tanto Iván como Michelle. Ratifico mi compromiso, porque necesitamos a todo el mundo, de contribuir desde el Congreso y desde cualquier plataforma con esta voluntad de World Vision de eliminar
no atenuar, no disminuir, eliminar la violencia contra la niñez. Inclusive he pensado para atender el reclamo presupuestal en el que insistía Michelle, en dirigirme a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Estamos en los días de debate presupuestal para poder incluir partidas específicas que tengan como objetivo la eliminación de la violencia contra la niñez. Pero no quisiera quitarle tiempo a nuestras panelistas invitadas, a quienes todavía no hemos escuchado, para que nos den a conocer su reacción desde la academia, desde las organizaciones sociales frente a este informe y las posibilidades que tenemos, pese al pesimismo de la mayoría de los encuestados, de eliminar la violencia contra la niñez. Así que la dejo en la capacidad de organizar las siguientes presentaciones, que no deberían exceder los 5 minutos, propongo, para darle oportunidad también a nuestra asistencia a formular sus inquietudes, preguntas o propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, por ceder este espacio para que nuestros distinguidos panelistas puedan compartir. Tenemos entonces a la doctora María del Carmen Santiago Pailetti. Ella es actualmente abogada y directora del Sistema Locales y de Defensoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella también ha tenido el cargo como directora de Niñas, Niños y Adolescentes en el mismo ministerio. Mari Carmen la conocemos bastante tiempo y es una aliada para disminuir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Mari Carmen, te cedemos la palabra. Buenos días con todas y todos. Señora viceministra, señor congresista, amiga de las organizaciones de niñas, niños, adolescentes, director de World Vision, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el combate a la violencia es un tema central. Con respecto al estudio, he anotado algunas reflexiones que creo que son el eje de la dirección que debemos dar todas y todos, todo el mundo, con respecto al tema de la violencia. La primera reflexión que quiero compartir y que es parte del documento y de muchos estudios que hay en nuestro país, es que hay una urgencia de actuar en escala más grande. Lo segundo es que los niños y las niñas necesitan sentirse seguros y poder desarrollarse en el seno de sus familias, que los lugares que son referentes de seguridad respondan a esta necesidad, como es la familia y la escuela. Este estudio, como la ENARES, realizada en el 2015, que recogió por primera vez en el país las percepciones sobre violencia y la situación de violencia de nuestras niñas, niños y adolescentes, arrojaron lo mismo, que los lugares que son referentes para la seguridad y para el desarrollo, que deben proteger a nuestros niños, como son la casa, la escuela, son los lugares donde más nuestras niñas y nuestros niños sufren violencia. ¿Sí? Y en el caso de la escuela, la ENARES va más allá e identifica, por ejemplo, que el lugar donde se da más violencia no es fuera del colegio o en el patio del colegio, sino el 80% de las niñas y niños señalan que la violencia la sufren dentro del aula. Entonces, cada vez vemos como los lugares que necesitan darle seguridad a las niñas y a los niños para crecer se están volviendo menos inseguros. Lo otro, y que a nuestro entender es lo fundamental y central, es que necesitamos transformar nuestras intervenciones. En ese sentido, el Ministerio
está trabajando conjuntamente con UNICEF y con el apoyo de la academia un estudio sobre los determinantes de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, porque no queremos quedarnos solo en qué está ocurriendo, sino por qué está ocurriendo, ¿sí? Y las percepciones que se tienen con respecto a esta situación. Este estudio se está haciendo solo en 4 países del mundo y lo rico de este estudio no es solo que nos ha ayudado a llegar a los factores que determinan la violencia, sino que además ha hecho un estudio, una evaluación, y aquí ha colaborado con nosotros Patricia Ames, de las intervenciones de prevención de la violencia que ha tenido nuestro país, para ayudarnos a evaluar cuál de ellas ha tenido evidencias. Porque si nosotros queremos presupuesto, necesitamos también decirle al MEF o a la economía qué es lo que tiene, qué es lo que funcionó, con evidencias. Entonces, estamos trabajando en mirar cuáles son los resultados de estas intervenciones de prevención de violencia, porque coincidimos con ustedes que la aspiración no es el número de víctimas atendidas, sino o el número de servicios para atender a víctimas. Creo que la aspiración es que no haya ni una niña ni un niño que sufra la violencia. Y para eso es necesario un proceso de evaluación de qué funcionó y qué necesita aquello que funcionó bien, que es ese componente que está faltando para que funcione mejor. Y tener no solo un porcentaje reducido de la problemática, sino que eliminemos, como ya lo han señalado, la violencia. Entonces, y aquí, en el marco de este estudio, es que se ha identificado que un elemento, uno de los determinantes fundamentales para el combate a la violencia son las normas y prácticas sociales, ¿sí? Que es donde se desarrolla las que se desarrollan o se desenvuelven en estos espacios, tanto familiares como públicos. Y son estas normas las que normalizan la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, este estudio nos ayuda y nos acerca tanto a la situación como a las percepciones. Por ello es de vital importancia, porque nos está diciendo una vez más qué está pensando, qué hay en el imaginario de las personas que violentan. Por ejemplo, está confirmando que hay muchas personas que creen que el hogar y la escuela son los lugares más seguros. Hay muchas personas que creen que las niñas y los niños, que a las niñas y los niños, para que sean mejores o cuando hacen algo malo, es necesario golpearlos. Y hay confirmación que los propios niños y niñas creen que si hacen algo malo, pueden golpearlos o pueden pegarlos, ¿no es cierto? Y un último tema, en estos 5 minutos que me han regalado, es que hay una confirmación también que la violencia se normaliza dentro de nuestra sociedad. No por gusto hay una percepción que las personas consideran que el que fue abusado, el que fue maltratado, puede replicar esta situación, ¿sí? También es una percepción que puede acercarnos a un grupo poblacional, pero la gran mayoría no necesariamente pasa por esta situación de que antes de ejercer violencia contra los niños fue maltratado. Muchas veces son estas normas sociales que les increpan la sociedad o que les parametra el espacio social en el que dice: si tú no corriges a tu niño hoy que llora porque le compra un juguete y se lanza al piso en un establecimiento comercial, mañana va a hacer lo que quiere. Muchas veces son estas normas sociales las que impulsan este acto violento. Y finalmente queremos decir que nuestro país necesita instrumentos de investigación, instrumentos de estadísticas, cifras, pero también instrumentos de verificación, mecanismos de verificación para saber cómo está funcionando lo que estamos haciendo y en qué debemos corregir, y en ese proceso estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Representando al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Gracias por ceñirte al tiempo. Y seguidamente vamos a contar con la participación de la doctora Patricia Amers Ramelo. Ella es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología de la Universidad Católica del Perú. Se ha desarrollado en varios proyectos de investigación y ella se desempeña como docente de la Universidad Católica, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional de San Marcos, y es presidenta de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP, y profesora asociada a la Universidad Católica. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y gracias por estar presente en este panel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a comentar los interesantes resultados de este hallazgo. Les agradezco por su compartir de estos datos que creo que son muy importantes. Quería saludar también a las personas aquí presentes, a la viceministra, congresista, al director ejecutivo de World Vision, al señor embajador, a la directora de comunicaciones, a las señoras, los señores y los niños y niñas también que nos acompañan por ser partícipes también de este tema que les afecta tan directamente y en el cual también tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Yo estoy contenta, digamos, en el sentido de que creo que estamos logrando un consenso en este tema, ¿no? Cosa que no es fácil frente a ninguna problemática social, ¿no? Pero sí veo que a nivel no solo nacional, sino internacional, estamos logrando un consenso, ¿no? Vemos una población más sensibilizada respecto a que este es efectivamente un problema. Vemos a varios organismos internacionales como World Vision, UNICEF, la Alianza Global contra la Violencia que afecta a los niños, muchas ONG, muchos organismos de niños y niñas que han sido también, organizaciones de niños y niñas que han sido también muy activos para la aprobación de la ley contra el castigo físico y humillante. Yo creo que eso es una señal muy importante de que estamos sumando esfuerzos y vamos en una misma dirección, ¿no? Pero también quisiera resaltar cómo todavía enfrentamos varios desafíos, ¿no? Para llegar a la meta, y creo que por eso estamos juntos para ver cómo podemos enfrentarlos, ¿no? Uno primero que Michelle ha levantado con mucha fuerza es el tema de la necesidad de invertir más en prevención, ¿no? En este mapeo que estábamos realizando, que ha mencionado María del Carmen, un mapeo que estábamos haciendo de cómo se interviene actualmente en el Perú, a través de qué estrategias se interviene para prevenir la violencia, una de las cosas que hemos aprendido es que se invierte mucho más tiempo, personal y recursos en atender las consecuencias de la violencia, ¿no? En atender a las víctimas de la violencia. Por supuesto que es necesario y es urgente, ¿no es cierto? Pero como ya decía Mari Carmen, el ideal es que no se produzca la violencia y por eso es necesario invertir más en prevención, ¿no? Muchas veces a nivel de gobiernos o de organizaciones vemos la prevención como algo que no se ve tan tangiblemente como decir, bueno, número de víctimas atendidas, ¿no? Pero es más caro atender una víctima en varios sentidos, no solo económico, también en los impactos que genera en su experiencia vital. Y es más rentable en ese sentido trabajar en la prevención, ¿no? Entonces es muy importante también ese reenfocar nuestros esfuerzos y tratar de mejorar la inversión en prevención, ¿no? Y para eso también es muy importante contar con evidencias de que está funcionando, ¿no? Creo también que otro desafío grande que tenemos para enfrentar el tema de la violencia es que si bien es fundamental esto que nos decían desde World Vision, el de transformar corazones y conductas, creo que es un reto central, pero también es necesario mirar un poco más ampliamente a las condiciones en las cuales esas conductas pueden desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, hay un esfuerzo muy importante actualmente en desarrollar competencias parentales, ¿no? Para que los padres de familia puedan criar a sus hijos con ternura, en un ambiente positivo, como veíamos en el video, pero también para que esas competencias parentales puedan desarrollarse se necesitan ciertas condiciones de vida, ¿no? Hay madres y padres de familia que enfrentan condiciones muy duras, ¿no? Mucha pobreza, una organización social del cuidado que recae demasiado en las mujeres sin ninguna o muy mínima ayuda de servicios del Estado o
o de organizaciones civiles que las ayuden, ¿no? A, por ejemplo, trabajar, cuidar a sus hijos, estudiar, aquellas más jóvenes que todavía no han terminado su escolaridad, por ejemplo. Entonces se necesita también mirar a lo que señalaba Mari Carmen, esos determinantes de la violencia, esas cuestiones que conducen hacia la violencia, ¿no? Y que también tenemos que atender de modo articulado, ¿no? Cuando estamos capacitando a los padres y madres para esas nuevas competencias parentales que les queremos reforzar, tenemos que ver también en qué condiciones crían a sus hijos, qué servicios de protección se ofrecen, ¿no? Las estadísticas que nos ha presentado Michelle respecto a la falta, a la percepción de la falta de un sistema de protección son muy reales, ¿no? En el Perú yo creo que contamos con un sistema de protección bastante extendido, pero que todavía necesita fortalecerse, ¿no? Y ahí también tenemos que contribuir desde el Estado y desde la sociedad civil a su fortalecimiento y a que la población también lo conozca. Estoy tomándome el tiempo, a que la población también lo conozca y se sienta con la confianza para usarlo, ¿no? Para acercarse y usarlo, ¿no? Instituciones como las que mencionaba también el congresista Lombardi, ¿no? El sistema de salud mental, ¿no? Que es un reto. Existen centros de salud mental comunitarios con excelentes resultados, pero necesitamos más, mucho más, ¿no? De expandir a nivel de toda nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en un país pues que ha vivido un proceso de conflicto armado, de violencia interna muy fuerte, donde hay muchas secuelas. Una de las intervenciones que entrevistamos, por ejemplo, nos decía, bueno, para que un padre o una madre pueda cuidar, proteger a sus hijos, también tiene que sanar sus propias heridas internas, ¿no? Y esos servicios de salud mental se necesitan en el país, ¿no? Entonces, muchos de los padres y madres que hoy crían han sido niños también en épocas de mucha dureza, ¿no? En nuestro país. Entonces tenemos todavía varios desafíos y quisiera resaltar algo que menciona el informe y es que necesitamos articularnos, ¿no? O sea, quisiera resaltar los esfuerzos intersectoriales que es necesario hacer, por eso me parece excelente la presencia de la viceministra del MIDIS, del MIMP, ¿no es cierto? También sería ideal que esté educación, ¿no? Salud, otros ministerios que también están llamados a actuar de manera conjunta y articulada para poder concentrar nuestros esfuerzos y hacer cosas juntas, ¿no? A veces veíamos, ¿no? Cuando hablábamos del mapeo de estas intervenciones, a una intervención que trabaja en competencias parentales no se le puede pedir que resuelva la pobreza, ¿no? Pero se puede tratar de intervenir conjuntamente entre los programas de lucha contra la pobreza que tiene el MIDE, los programas del Ministerio de Salud en salud mental, en módulos de atención a niños como los MAMIS, en el mismo control anual a los niños, ¿no? Desde la pediatría, para ir colocando mensajes, ¿no? Mensajes que prevengan la violencia, que prevengan y que instalen competencias parentales, a la vez que se van trabajando las condiciones para que esos padres, madres, maestros, etcétera, puedan trabajar de una manera que reduzca la violencia contra los niños y logre que esta cada vez sea menor, ¿no? Entonces quería terminar eso haciendo un llamado a buscar las formas también de articular nuestros esfuerzos, que podemos ver que son muchos y muy variados, pero articularlos para que lleguen a la misma población al mismo tiempo, ¿no? Que es uno de los grandes retos de nuestra política pública, de atender simultáneamente a la misma población, ¿no? Y que no sean esfuerzos, a una población le damos esto y a otra aquello, ¿no? Y termino recalcando algo que decían, ¿no? Muchos niños y niñas están, digamos, de acuerdo o conocen o saben que si se portan mal, bueno, va a haber un castigo, ¿no? Porque es la norma social. Pero la gran mayoría de los cientos de niños y niñas con las que he hablado a lo largo de, bueno, más de 20 años de investigación, también están de acuerdo en una cosa: no les gusta, no se sienten bien. Puede que lo consideren normal, pero se sienten tristes y se sienten mal, ¿no? Y en eso ellos también son unos grandes aliados para cambiar una situación que ellos son conscientes los lastima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este aplauso para la doctora Patricia Ames. De manera particular y especial queremos dar pase a Emily Chuco. Es una adolescente, todavía con 17 años. Nos preguntábamos, Emily está en casi todos la firma con los ministros, ella ha estado con todos los ministros firmando el pacto de ternura, y decíamos, ¿todavía tiene 17? Porque la veíamos y ya la sentimos que ha crecido bastante. Ella actualmente es vicepresidenta de la Red de Niños, Niñas y Adolescentes de Lima en Acción.
a nivel de Manchay, es miembro también del equipo coordinador del CONNA de Lima Metropolitana, y acá están todos sus pares que están acompañando. Es delegada por Lima en la red Alianza Nacional de Líderes de Transformación, quienes llegaron a presentar su propuesta nacional ante el presidente y otros ministros en el mes de agosto. Ella ha culminado ya el 5º año de secundaria el año pasado y actualmente se está preparando para postular a la universidad. Ella quiere estudiar Derecho. Animamos y saludamos su esfuerzo y creemos que sí lo va a lograr.